El vestido de novia se sentía como una prisión de seda blanca. Isabela Morales se observó en el espejo de su habitación, con las manos temblorosas, ajustando el velo que su madre había insistido en colocarle. 23 años, y se casaba con un extraño. Un hombre que apenas conocía más allá de las visitas médicas de su padre, donde él aparecía como una sombra elegante y silenciosa en los pasillos del hospital privado. Doctor Alejandro Vega. El nombre resonaba en su mente como una sentencia. 35 años, cirujano cardiovascular millonario y ahora su futuro esposo por decreto paterno. La puerta se abrió sin que ella diera permiso. Su padre, Eduardo Morales, entró con el rostro tenso y los ojos evitando su mirada. Las líneas de preocupación que habían aparecido en los últimos meses se habían profundizado, convirtiendo al hombre que una vez fue su héroe en un extraño desesperado. Isabela, mi niña, ya es hora. El notario nos está esperando. Ella no se movió del espejo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, papá? Venderme como si fuera una propiedad para saldar tus deudas. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si las palabras de su hija fueran puñales. No es una venta, Isabela. Es un arreglo que nos beneficia a todos. El doctor Vega es un buen hombre respetado, y tú tendrás una vida que yo nunca podría darte. Una vida que nunca podré elegir. Las lágrimas amenazaron con arruinar su maquillaje, pero se las tragó. Su madre había trabajado horas para que luciera perfecta para un hombre que no la amaba. El timbre de la mansión resonó por toda la casa. Isabela sintió como si le hubieran arrancado el oxígeno de los pulmones. Él había llegado. Alejandro Vega bajó de su Mercedes negro con la elegancia de un hombre acostumbrado a que cada uno de sus movimientos fuera observado. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de años disciplinados entre el gimnasio y las largas horas de cirugía. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos grises, esos que Isabela había notado en sus breves encuentros, mantenían esa frialdad característica que lo hacía parecer inalcanzable. Pero por dentro, Alejandro era un volcán a punto de erupcionar. Había soñado con este día durante años, aunque nunca de esta manera. La primera vez que vio a Isabela tenía apenas 17 años. Había acompañado a su padre a una consulta de rutina, y cuando ella entró a la sala de espera con su uniforme escolar, riendo con su madre por algo que había pasado en clase, algo dentro de él se había despertado de manera irrevocable. Era inapropiado. Él tenía 29 años entonces, ella era menor de edad, la hija de su paciente. Se había obligado a mantener la distancia, a tratarla con la cortesía profesional que merecía. Pero cada vez que Eduardo Morales necesitaba tratamiento, Alejandro esperaba secretamente ver aparecer a Isabela por los pasillos. Ahora, 6 años después, ella estaba a punto de convertirse en su esposa. No por amor correspondido, no por un cortejo romántico, sino por las deudas de casino de su padre y la desesperación económica que los había llevado a este momento. Alejandro tocó el timbre y esperó, consciente de que su corazón latía de una manera que no había experimentado ni en las cirugías más complejas. La madre de Isabela, Carmen, abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. «Doctor Vega, pase por favor. Isabela bajará en un momento». Alejandro asintió cortésmente y entró al salón principal de la casa. Era elegante pero modesta comparada con su penthouse en el distrito financiero. Los muebles mostraban signos de cuidado pero también de edad. Las fotografías familiares adornaban las paredes, y en varias de ellas podía ver a Isabela en diferentes etapas de su vida, graduándose del colegio, en vacaciones familiares, sonriendo con esa espontaneidad que él había observado desde la distancia. Eduardo apareció en la escalera, visiblemente incómodo. «Doctor, gracias por venir. El notario ya está aquí para la ceremonia civil. Isabela bajará enseguida». Alejandro se limitó a asentir. No había palabras adecuadas para este momento. ¿Cómo le explicaba a Eduardo que no era un sacrificio casar a su hija con él? ¿Cómo le confesaba que había estado esperando una oportunidad como esta durante años, aunque odiara las circunstancias que la habían hecho posible? El sonido de tacones en la escalera de mármol hizo que ambos hombres levantaran la vista. Isabela descendía lentamente,
con una mano delicada deslizándose por el barandal. Su vestido, de un blanco elegante y sencillo, realzaba su figura sin ser provocativo. Su cabello castaño había sido recogido en un elegante moño bajo, dejando mechones suaves que enmarcaban su rostro. Pero lo que más impactó a Alejandro fueron sus ojos, grandes, expresivos, y en este momento llenos de una mezcla de desafío y vulnerabilidad que le cortó la respiración. Por un momento, el tiempo se detuvo para él. Había imaginado este momento tantas veces en sus fantasías más secretas, pero la realidad superaba todo lo que había soñado. Isabela no era ya la adolescente tímida que había conocido. Era una mujer hermosa, con la gracia natural de alguien que no era consciente de su propio magnetismo. Isabela llegó al pie de la escalera y sus ojos se encontraron con los de Alejandro por primera vez como prometidos. Ella esperaba ver satisfacción masculina, tal vez incluso posesividad. Lo que no esperaba era la intensidad que encontró en esos ojos grises. Era como si él pudiera ver directamente a través de ella, como si conociera secretos que ella misma desconocía. Alejandro dio un paso hacia ella y por un momento pareció que iba a tomar su mano, pero se detuvo, manteniendo la distancia profesional que había cultivado durante años. «Estás hermosa», le dijo con una voz más ronca de lo que pretendía. Isabela sintió un calor inesperado subir por su cuello ante el cumplido. No era lo que había esperado escuchar. Su voz no tenía la frialdad clínica que recordaba de las consultas médicas. Había algo más profundo ahí, algo que la hizo preguntarse qué más no sabía sobre el hombre con el que estaba a punto de casarse. «Gracias», respondió, sorprendida por lo suave que sonó su propia voz. El notario carraspeó desde el salón principal. «Si están listos, podemos proceder con la ceremonia». Eduardo se acercó para tomar el brazo de su hija, pero Isabela se apartó suavemente. «Puedo caminar sola, papá». La ceremonia fue breve y formal. Isabela apenas escuchó las palabras del notario mientras firmaba los documentos que cambiarían su vida para siempre. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Alejandro, quien parecía completamente concentrado en cada palabra, como si esta fuera la cirugía más importante de su carrera. Cuando llegó el momento de firmar, las manos de Isabela temblaron ligeramente. Alejandro lo notó inmediatamente y, sin pensarlo, cubrió su mano con la suya para estabilizarla. El contacto fue eléctrico. Isabela sintió como si una corriente hubiera viajado desde su mano hasta el resto de su cuerpo. Alejandro retiró su mano rápidamente, pero no antes de que sus ojos se encontraran nuevamente, esta vez con una comprensión mutua de que algo había cambiado en ese simple toque. Por declaración de ambas partes, y mediante este documento, los declaro marido y mujer ante la ley. El notario cerró su folder con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Isabela Morales ya no existía. Ahora era Isabela Vega, esposa de un hombre que la había observado crecer desde las sombras, cuyas intenciones eran un misterio que la aterrorizaba y la intrigaba a partes iguales. Alejandro se acercó a ella después de que el notario se retirara. «Mi chofer está esperando afuera. Podemos ir a recoger tus cosas cuando estés lista». «¿Mis cosas?». La realidad de la situación la golpeó con fuerza renovada. Iba a vivir con él, en su casa, como su esposa. Isabela miró hacia sus padres, buscando alguna señal de que esto era una pesadilla de la que pronto despertaría, pero Eduardo evitó su mirada y Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Estoy lista ahora», dijo Isabela, con una voz que sonó más valiente de lo que se sentía. Alejandro asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se volteó hacia ella una vez más. Su expresión había cambiado. Por un breve momento, la máscara de profesionalismo se había resquebrajado, y ella pudo ver algo que la hizo contener la respiración: vulnerabilidad. «Isabela», susurró su nombre, como si fuera la primera vez que lo decía en voz alta. «Te prometo que no te arrepentirás de este matrimonio». Era una promesa extraña, viniendo de un hombre que supuestamente se había casado con ella por conveniencia. Pero la manera en que lo dijo, con esa intensidad contenida en sus ojos grises, hizo que Isabela sintiera que había secretos mucho más profundos esperando ser descubiertos. Cuando subió al Mercedes de Alejandro
y la puerta se cerró behind her, Isabela se dio cuenta de que su vida tal como la conocía había terminado. Lo que no sabía era que la vida que estaba a punto de comenzar había sido el sueño secreto de su nuevo esposo durante más de 6 años. El silencio en el Mercedes era ensordecedor. Isabela observaba por la ventanilla cómo la ciudad cambiaba gradualmente de su barrio familiar a las zonas más exclusivas. Las casas se volvían mansiones, los jardines se convertían en parques privados y las calles se ensanchaban como si el dinero literalmente comprara más espacio para respirar. Alejandro manejaba con las manos firmes en el volante, pero Isabela podía sentir la tensión irradiando de él. Cada vez que se detenían en un semáforo, él la miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. ¿Has vivido siempre en el distrito financiero?, preguntó Isabela, rompiendo finalmente el silencio que se había vuelto insoportable. Los últimos 8 años, respondió él, con una voz que sonaba más relajada ahora que ella había hablado. Compré la casa después de establecer mi práctica privada. Debe ser muy diferente a vivir con familia, comentó ella, sin saber por qué había dicho eso. Alejandro giró ligeramente la cabeza hacia ella, y por un momento sus ojos se encontraron antes de que él regresara su atención a la carretera. Sí, muy diferente, pero nunca me había sentido solo hasta ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que Isabela no terminaba de comprender. ¿Cómo podía sentirse solo ahora, cuando acababa de adquirir una esposa? A menos que, cuando el Mercedes se detuvo frente a una mansión de 3 pisos con fachada de piedra natural y jardines que parecían sacados de una revista, Isabela sintió que su estómago se encogía. Esta iba a ser su nueva casa, pero se sentía más como un museo costoso donde no sabía si podría tocar algo sin romperlo. Alejandro bajó del auto y rodeó el vehículo para abrirle la puerta. El gesto le recordó que, por muy extrañas que fueran las circunstancias, él seguía siendo un caballero. Cuando le ofreció su mano para ayudarla a salir, Isabela dudó por un momento antes de aceptarla. El contacto nuevamente envió esa corriente eléctrica por su brazo, y esta vez Alejandro no retiró su mano inmediatamente. «Bienvenida a casa, Isabela», dijo él, y algo en la manera en que pronunció su nombre hizo que ella se sintiera como si fuera la primera vez que alguien lo decía correctamente. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable, apareció en la entrada principal. «Doctor Vega, señora Vega, soy Martín, el encargado de la casa. Esperamos que todo sea de su agrado». Isabela se sobresaltó al escuchar su nuevo apellido. «Señora Vega». Las palabras sonaban extrañas en sus oídos, como si pertenecieran a otra persona. «Martín le mostrará sus habitaciones», dijo Alejandro, dirigiéndose a Isabela. «Cenaré en mi estudio esta noche para darte tiempo de adaptarte». «¿Sus habitaciones?» En plural. Isabela sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Acaso él no esperaba que compartieran la misma habitación? ¿O era su forma de ser considerado en su primera noche como esposos? Alejandro pareció leer su confusión. «Pensé que preferirías tener tu propio espacio, al menos hasta que te sientas cómoda aquí». La consideración en su voz la tomó por sorpresa. Este no era el hombre frío y calculador que había imaginado. Había algo gentil en él, casi protector, que contrastaba completamente con la imagen que se había formado. «Gracias», murmuró ella, sin saber qué más decir. Martín la guió a través de un vestíbulo que rivalizaba con los de los hoteles más lujosos que había visto en revistas. El suelo de mármol brillaba bajo una araña de cristal que parecía haber costado más que la casa de sus padres. Cuadros que Isabela sospechaba que eran originales adornaban las paredes, y cada mueble parecía haber sido seleccionado por un diseñador profesional. Subieron una escalera curva hasta el segundo piso, donde Martín se detuvo frente a una puerta de madera tallada. «Esta será su suite, señora Vega». El doctor pensó que le gustaría la vista al jardín. Cuando Martín abrió la puerta, Isabela tuvo que contener un suspiro de asombro. La habitación era más grande que toda la planta baja de la casa de sus padres. Una cama king size dominaba el centro, con ropa de cama en tonos suaves de marfil y dorado. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista espectacular de los jardines traseros, donde una piscina iluminada creaba reflejos danzantes en las paredes.
El vestidor está conectado a su baño privado, explicó Martín. Sus pertenencias ya fueron traídas y organizadas por la señora García, nuestra ama de llaves. ¿Mis pertenencias? Isabela no recordaba haber empacado nada. Su padre envió sus cosas esta tarde, mientras ustedes estaban en la ceremonia, aclaró Martín, notando su confusión. Así que su padre había planeado esto hasta el último detalle. Había organizado su vida matrimonial mientras ella firmaba los papeles, sin siquiera consultarle qué quería llevarse a su nueva vida. Cuando Martín se retiró, Isabela se quedó sola en su nueva habitación. Se acercó a la ventana y observó los jardines iluminados. Todo era hermoso, perfecto, costoso, pero se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Sí, soy yo, Alejandro. ¿Puedo pasar?» Isabela se alisó el vestido nerviosamente. «Por supuesto». Alejandro entró llevando una bandeja con té y lo que parecían galletas caseras. «Pensé que podrías tener hambre. No has comido nada desde la ceremonia». Era cierto. La ansiedad había matado su apetito, pero ahora que lo mencionaba, se daba cuenta de que estaba famélica. Alejandro colocó la bandeja en una mesa pequeña cerca de la ventana y le indicó que se sentara en uno de los sillones acolchados. «¿Las hizo usted?», preguntó Isabela señalando las galletas. Alejandro sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que ella había visto de él. Era transformadora. Desaparecía esa frialdad que siempre había asociado con él, revelando a un hombre que parecía mucho más joven y accesible. La señora García las hizo, pero confieso que le pedí específicamente que preparara galletas de chocolate. Recordé que una vez, cuando tenías 18 años, llegaste a una de las citas de tu padre con una caja de galletas de chocolate de una panadería del centro. Le dijiste que eran para celebrar que habías terminado tus exámenes finales. Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Recordaba eso? Había sido hace 5 años, y había sido una interacción tan breve que ella misma apenas lo recordaba. ¿Recuerdas eso?, preguntó, incrédula. Alejandro se sirvió una taza de té, pero Isabela notó que sus manos no estaban completamente firmes. «Recuerdo muchas cosas sobre ti, Isabela». La manera en que lo dijo, con esa voz ligeramente ronca y esos ojos grises fijos en los suyos, hizo que Isabela sintiera un calor extraño en el pecho. «¿Qué clase de cosas recuerdas?». Alejandro se sentó en el sillón frente a ella, y por primera vez desde que lo conocía parecía nervioso, como cuando tenías 19 años y llegaste a la consulta con un libro de poesía bajo el brazo. Neruda, creo. O cuando cumpliste 22 y tu madre mencionó que habías empezado a trabajar como maestra de kinder. La forma en que tus ojos se iluminaron cuando hablaste de tus estudiantes. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. Esto era más que memoria casual. Esto era atención deliberada, observación consciente. ¿Por qué un hombre como Alejandro habría prestado tanta atención a la hija de uno de sus pacientes? «¿Por qué?», susurró ella. Alejandro dejó su taza en la mesa y se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Por primera vez desde que lo conocía, lo vio completamente vulnerable, porque desde la primera vez que te vi, no he podido sacarte de mi cabeza. El silencio que siguió fue diferente al del auto. No era incómodo, era cargado, eléctrico, lleno de posibilidades que Isabela no sabía cómo procesar. «Pero yo era menor de edad cuando nos conocimos», dijo ella finalmente. «Y por eso nunca hice nada, nunca dije nada, nunca me acerqué a ti más de lo profesionalmente apropiado». Alejandro se pasó una mano por el cabello, desordenándolo ligeramente. «¿Crees que no me torturé por esos sentimientos? ¿Crees que no intenté olvidarte, conocer a otras mujeres, construir una vida que no girara alrededor de las pocas veces al año que podía verte en mi consulta?» Isabela sintió como si todo lo que creía saber sobre su situación acabara de cambiar completamente. Este matrimonio no era solo una transacción comercial para él, era algo que había deseado durante años. «Cuando tu padre vino a mi oficina hace 3 meses», continuó Alejandro, «cuando me contó sobre sus problemas financieros y me pidió un préstamo, yo le ofrecí algo diferente. Le ofrecí cancelar todas sus deudas a cambio de la oportunidad de cortejarte apropiadamente». «¿Cortejarte?». Isabela se incorporó en su silla.
Pero él dijo que no podía arriesgar que dijeras que no, que necesitaba una garantía. Y yo... Alejandro cerró los ojos como si las siguientes palabras le causaran dolor físico. Yo estaba tan desesperado por la oportunidad de que fueras parte de mi vida que acepté el matrimonio arreglado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Isabela. No sabía si eran de rabia, traición o algo completamente diferente. Todo este tiempo pensé que era una víctima en tu plan. No eres una víctima, Isabela. Eres la mujer que he amado en silencio durante 6 años. Y ahora que finalmente tengo la oportunidad de demostrártelo, estoy aterrorizado de que descubras que el hombre con el que te obligaron a casarte no es digno de ti. Isabela se levantó abruptamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Necesito tiempo para procesar esto. Alejandro asintió y también se puso de pie. Por supuesto, tomaré el tiempo que necesites. Cuando él se dirigió hacia la puerta, Isabela lo detuvo con una pregunta que salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Alejandro, ¿qué habrías hecho si yo hubiera dicho que sí cuando mi padre te sugirió cortejarme? Él se detuvo con la mano en el picaporte, y cuando se volteó hacia ella, sus ojos grises brillaban con una intensidad que la hizo contener la respiración. Habría pasado el resto de mi vida demostrándote que merecías ser amada como la reina que eres. Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa y conectar contigo. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando en este momento. ¿Estás en tu casa, tal vez relajándote después de un día largo? ¿O quizás estás caminando, limpiando o simplemente buscando una buena historia que te haga sentir algo profundo? ¿Sabes qué? Realmente valoro que estés aquí conmigo, escuchando esta historia de Isabela y Alejandro. Si te está gustando hasta ahora, y puedo sentir que sí porque has llegado hasta este punto, me harías muy feliz si me dejaras un like. Esa simple acción me dice que estamos conectando, que esta historia está tocando algo dentro de ti. Y por favor, hermosa, no seas tímida en los comentarios. Cuéntame qué piensas de Alejandro hasta ahora. ¿Crees que Isabela debería darle una oportunidad después de esa revelación tan intensa? Yo leo cada comentario que me dejas y te prometo que siempre respondo. Me encanta conocer a las mujeres increíbles que están del otro lado de la pantalla, escuchando estas historias conmigo. Ahora, volvamos con Isabela, porque algo me dice que lo que viene va a poner su mundo completamente de cabeza. Isabela no pudo dormir esa noche. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. Habría pasado el resto de mi vida demostrándote que merecías ser amada, como la reina que eres. ¿Cómo procesaba eso? ¿Cómo reconciliaba la imagen del hombre frío y distante que había conocido durante años con este hombre que acababa de confesar que la había amado en silencio durante tanto tiempo? Se levantó antes del amanecer y se asomó por la ventana. Los jardines se veían diferentes bajo la luz tenue del alba, menos intimidantes, más acogedores. Decidió explorar la casa antes de que Alejandro se despertara. Necesitaba entender el lugar donde ahora viviría, el mundo que él había construido a su alrededor. Bajó las escaleras silenciosamente, descalza sobre el mármol frío. La casa se sentía diferente en la madrugada, menos como un museo y más como un hogar. Se dirigió hacia donde recordaba haber visto una cocina durante el tour rápido del día anterior. La cocina era espectacular, mármol Carrara, electrodomésticos de acero inoxidable que parecían salidos de un restaurante profesional y una isla central lo suficientemente grande como para preparar una cena para 20 personas. Pero lo que más la sorprendió fue encontrar evidencias de que alguien realmente cocinaba ahí. Había especias organizadas en un estante, libros de cocina con páginas marcadas y un café recién hecho que aún estaba tibio. ¿Madrugadora? La voz de Alejandro la sobresaltó. Se dio vuelta para encontrarlo parado en la entrada de la cocina, vestido con pants grises y una camiseta que se ajustaba a su torso de una manera que hizo que Isabela tuviera que apartar la mirada rápidamente. Su cabello estaba despeinado por el sueño y había algo devastadoramente atractivo en verlo así, sin la perfecta compostura que siempre mantenía. No pude dormir, admitió ella. Alejandro se acercó lentamente,
como si no quisiera asustarla. ¿Café? Acabé de preparar una cafetera. Isabela asintió y observó cómo él se movía por la cocina con familiaridad. Sus manos eran elegantes pero fuertes, las manos de un cirujano acostumbrado a la precisión. Cuando le entregó la taza, sus dedos se rozaron brevemente, y ese contacto eléctrico que había sentido el día anterior regresó con más intensidad. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó ella, tratando de mantener la conversación casual mientras lidiaba con la confusión de sensaciones que él provocaba en ella. Hábito de la profesión. Las cirugías de emergencia no esperan horarios convenientes. Alejandro se sirvió su propia taza y se apoyó contra la isla, manteniendo una distancia respetuosa, pero estudiando su rostro con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Aunque últimamente he estado durmiendo menos de lo usual. ¿Por qué? Porque sabía que este día llegaría y no estaba seguro de cómo manejarían las cosas entre nosotros. Isabela tomó un sorbo de café para darse tiempo a pensar. Era perfecto, exactamente como le gustaba. ¿Cómo sabías cómo me gusta el café? Alejandro sonrió con esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. Una vez, cuando tenías 20 años, llegaste tarde a una cita de tu padre porque habías estado esperando en una cafetería que preparara tu café perfecto. Le dijiste a tu madre que la mayoría de lugares lo hacían demasiado amargo o demasiado dulce, pero que habías encontrado uno que sabía exactamente cuánta crema y azúcar usar. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Escuchabas todas nuestras conversaciones? Solo las que me ayudaban a conocerte mejor. Alejandro bajó la mirada a su taza. Sé que suena obsesivo, Isabela. Sé que probablemente piensas que soy un acosador o algo peor. Isabela estudió su perfil mientras él hablaba. Había algo vulnerable en la línea de sus hombros, en la manera en que evitaba su mirada. No era el comportamiento de un depredador. Era el comportamiento de un hombre que había estado enamorado y aterrorizado de demostrarlo. «No creo que seas un acosador», dijo ella finalmente. «Creo que eres un hombre que se enamoró de alguien que pensaba que nunca podría tener y que hiciste algo desesperado cuando se presentó la oportunidad». Alejandro levantó la vista hacia ella y la esperanza en sus ojos era casi palpable. ¿Eso significa que hay una posibilidad de que esto funcione entre nosotros? Isabela se acercó un paso a él y pudo sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «No sé qué significa, Alejandro, pero sé que anoche, cuando me dijiste que me habías amado durante 6 años, algo cambió dentro de mí». «¿Qué cambió?» Me di cuenta de que nunca había sentido algo así cuando alguien me miraba, ni siquiera con los chicos con los que salí en la universidad. Isabela dejó su taza en la isla y mantuvo sus ojos fijos en los de él. «La manera en que me miras es como si fuera la única mujer en el mundo». «Lo eres», susurró él, y el aire entre ellos se cargó de electricidad. Se acercó otro paso, y ahora podía sentir su respiración. «Para mí siempre has sido la única mujer en el mundo». Isabela sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso cambiaría todo. ¿Qué habría pasado si me hubieras conocido en otras circunstancias? Si no hubiera sido la hija de tu paciente, si no hubiera sido menor de edad cuando nos conocimos. Alejandro levantó una mano lentamente, como si quisiera tocar su rostro, pero no se atreviera. Te habría cortejado apropiadamente, te habría llevado a cenar, al teatro, a largas caminatas por el parque, te habría enviado flores y cartas de amor escritas a mano, te habría demostrado cada día lo mucho que significas para mí. ¿Y si me hubiera resistido? Si hubiera dicho que no, entonces habría esperado, habría demostrado mi valor hasta que confiaras en mí lo suficiente como para darme una oportunidad. Su mano finalmente se posó suavemente en su mejilla, y Isabela se inclinó involuntariamente hacia su toque. «Habría pasado toda mi vida esperándote, Isabela». Las lágrimas amenazaron con derramarse de los ojos de Isabela. Nadie le había hablado así antes. Nadie la había mirado como si fuera preciosa, como si fuera digna de años de devoción silenciosa. «Alejandro», murmuró su nombre, y sintió como él se tensó al escucharlo de sus labios. «Dime qué necesitas de mí, Isabela. Dime cómo puedo demostrar que esto no es solo conveniencia para mí. Dime cómo puedo ganarte». Isabela puso su mano sobre la de él, que aún descansaba en su mejilla.
Necesito entender por qué. ¿Qué viste en una adolescente tímida que hizo que te enamoraras de ella? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo ese primer encuentro. Vi bondad. Cuando llegaste a esa primera consulta, había una anciana en la sala de espera que parecía confundida y asustada. Sin que nadie te lo pidiera, te sentaste con ella, le explicaste el proceso, le sostuviste la mano cuando la llamaron para su cita. Tenías 17 años y ya tenías más compasión que la mayoría de adultos que conozco. Isabela recordaba a esa mujer, la señora Rodríguez, que había estado aterrorizada por su primera cirugía cardíaca. Vi inteligencia, continuó Alejandro. Escuché cómo hablabas con tu padre sobre tus estudios, cómo cuestionabas todo pero con respeto, cómo tenías opiniones propias sobre el mundo. Y vi belleza, no solo física, aunque eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, sino belleza de espíritu. La manera en que iluminabas cualquier habitación en la que entraras, y nunca consideraste que era demasiado joven para ti, todos los días. Por eso nunca hice nada, por eso mantuve la distancia, por eso esperé hasta que fueras mayor, hasta que tuvieras tu propia carrera y tus propias experiencias. Alejandro acarició su mejilla con el pulgar, pero el corazón no entiende de edad apropiada, Isabela. El corazón solo ama. Isabela sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, una resistencia que había estado manteniendo desde el momento en que se despertó en esta casa. Alejandro oyó. Un ruido en la entrada principal los interrumpió. Voces fuertes, pasos apresurados. Alejandro se apartó inmediatamente de Isabela y la pérdida de su calor la hizo sentir repentinamente vacía. Doctor Vega. La voz de Martín sonó urgente. Hay alguien aquí que insiste en ver a la señora. Dice que es su hermano. ¿Su hermano? Isabela frunció el ceño. Carlos había estado viajando por trabajo y se suponía que regresaría hasta la próxima semana. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Le dijiste que está aquí? Intenté explicarle que era muy temprano, pero insiste en que es una emergencia familiar. Isabela ya se dirigía hacia la entrada. Carlos no vendría aquí sin una buena razón, especialmente no tan temprano. Cuando llegó al vestíbulo, encontró a su hermano paseando como un animal enjaulado, con el cabello despeinado y la ropa arrugada como si hubiera viajado toda la noche. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de alivio y furia a partes iguales. Isabela, gracias a Dios que estás bien. Vengo desde el aeropuerto. Recibí la llamada de mamá anoche. No podía creer lo que me estaba diciendo. Carlos se acercó a ella y la tomó de los hombros, examinándola como si buscara signos de daño. ¿Estás bien? ¿Te ha lastimado? ¿Te ha obligado a hacer algo que no querías? Isabela se dio cuenta de que Alejandro había aparecido detrás de ella y pudo sentir la tensión irradiando de él como ondas de calor. Carlos, estoy bien, trató de calmarlo. ¿Bien? Carlos la miró como si hubiera perdido la razón. Isabela, te vendió a este hombre como si fueras ganado. ¿Cómo puedes estar bien con eso? Isabela sintió la ira de Alejandro detrás de ella antes de verla. Cuando se dio vuelta, sus ojos grises se habían endurecido hasta parecer acero. Creo que hay un malentendido aquí, dijo Alejandro con una voz peligrosamente calmada. Su hermana es mi esposa por elección propia. Carlos se rió con amargura. ¿Elección? ¿Qué elección tenía cuando ustedes dos conspiraron para ponerla contra la pared? Lo que siguió fue una revelación que hizo que el mundo de Isabela se tambaleara nuevamente, porque Carlos había traído información que cambiaría todo lo que acababa de empezar a creer sobre Alejandro y sus intenciones. Isabela, Carlos la miró directamente a los ojos. Hay algo que necesitas saber sobre las deudas de papá, algo que este hombre no te ha dicho. El silencio que siguió a las palabras de Carlos fue ensordecedor. Isabela sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejándola sin capacidad de respirar. Miró entre su hermano y Alejandro, viendo la tensión que se había formado entre ellos como una cuerda a punto de romperse. ¿De qué está hablando?, preguntó Isabela, aunque una parte de ella temía la respuesta. Carlos sacó un folder de su maletín de viaje, sus manos temblando ligeramente por la furia contenida. Cuando recibí la llamada de mamá, no podía creer lo que me estaba diciendo, así que hice algunas investigaciones antes de tomar el primer vuelo de regreso.
Alejandro se movió casi imperceptiblemente, colocándose ligeramente entre Isabela y Carlos, como si quisiera protegerla de lo que venía. Creo que deberíamos discutir esto en privado. ¿En privado? Carlos se rió amargamente. Ya tuviste tu oportunidad de ser honesto con ella, doctor. Ahora es mi turno de proteger a mi hermana. Isabela sintió que su corazón comenzaba a latir erráticamente. Carlos, solo dime qué descubriste. Carlos abrió el folder y sacó varios documentos. Las deudas de papá no eran solo de casino, Isabela. Había inversiones fallidas, préstamos a nombre de la empresa, hipotecas que no podía pagar. Pero aquí está la parte interesante. Levantó un documento específico. 3 bancos diferentes le ofrecieron programas de reestructuración de deuda. 2 inversores privados estaban dispuestos a comprar la empresa y mantener a papá como socio minoritario. Isabela sintió que el mundo comenzaba a tambalearse. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que había al menos 5 alternativas viables para resolver los problemas financieros de papá sin que te casaras con nadie. Carlos miró directamente a Alejandro, pero misteriosamente todas esas opciones desaparecieron justo después de que el doctor Vega entrara en escena. Isabela se volvió hacia Alejandro, buscando en su rostro alguna señal de que esto era un malentendido. Pero lo que vio la aterrorizó. Alejandro no parecía sorprendido por las acusaciones de Carlos. Parecía un hombre que había sido descubierto. Alejandro, dímelo. Su voz salió como un susurro. Dime que esto no es verdad. Alejandro cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Cuando los abrió, la vulnerabilidad que Isabela había visto esa mañana había sido reemplazada por algo que parecía peligrosamente cercano a la culpa. Isabela, las cosas no son tan simples como tu hermano las está presentando. ¿No son simples? Carlos se acercó un paso. ¿Sabías que el Banco Nacional le ofreció a papá una reestructuración de deuda con pagos que podría haber manejado fácilmente? Alejandro mantuvo su mirada fija en Isabela. Sabía de la oferta del banco. ¿Y? Isabela sintió como si estuviera parada al borde de un abismo, esperando la respuesta que sabía que la destruiría. Y llamé al gerente del banco, un colega de la universidad, y le expliqué que Eduardo Morales tenía antecedentes de problemas de juego y que era un riesgo crediticio. La aplicación fue rechazada al día siguiente. Las palabras golpearon a Isabela como un puño en el estómago. Se agarró del respaldo de una silla para mantener el equilibrio. ¿Saboteaste las opciones de mi padre? Isabela, déjame explicarte. No. Isabela levantó una mano, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No quiero tu explicación, quiero la verdad. ¿Manipulaste la situación para forzar este matrimonio? Alejandro se pasó una mano por el cabello y por primera vez desde que lo conocía parecía completamente perdido. Sí, la confesión cayó entre ellos como una bomba. Isabela sintió como si hubiera sido golpeada físicamente. Todo lo que había comenzado a sentir esa mañana, toda la ternura y conexión que había empezado a desarrollar hacia él, se desmoronó en un instante. Carlos continuó, implacable. El inversor privado que estaba interesado en la empresa de papá recibió información anónima sobre irregularidades fiscales que no existían. Cuando investigué, descubrí que la información vino de una firma de contadores que tiene vínculos financieros con las empresas del Dr. Vega. Isabela miró a Alejandro con una mezcla de traición y horror. ¿Cuánto tiempo llevaste planeando esto? La respuesta de Alejandro fue apenas audible. 2 años. ¿2 años? Isabela se tambaleó. Has estado orquestando mi vida durante 2 años. No tu vida, Isabela. Solo la oportunidad de que estuvieras en la mía. ¿Esa es tu justificación? Carlos se acercó a Alejandro con los puños cerrados. Destruir la estabilidad financiera de una familia porque estabas obsesionado con una mujer que ni siquiera sabía que existías, como algo más que el médico de su padre. Isabela sintió que la habitación giraba a su alrededor. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba estar lejos de este hombre que había manipulado su vida con la precisión de un cirujano. Alejandro se acercó a ella y cuando extendió la mano hacia su brazo, Isabela se apartó como si él fuera fuego. No me toques. Su voz estaba llena de una furia que no sabía que poseía. No te atrevas a tocarme después de lo que has hecho. Isabela, por favor, escúchame.
Nunca quise lastimar a tu familia. Solo quería una oportunidad contigo. ¿Una oportunidad? Isabela se limpió las lágrimas furiosamente. ¿Esa es tu idea de una oportunidad? Manipular, mentir, sabotear. ¿Esa es tu versión del amor? Alejandro parecía estar perdiendo el control por primera vez desde que lo conocía. Su compostura perfecta se estaba desmoronando ante sus ojos. Te amo, Isabela. He estado enamorado de ti durante 6 años. Hice lo que hice porque no podía imaginar una vida sin la posibilidad de estar contigo. ¿Y mi vida qué? ¿Mis deseos qué? ¿Mi derecho a elegir qué? Isabela sintió como si años de educación y respeto estuvieran siendo consumidos por una ira que nunca había experimentado. ¿Pensaste por un segundo en lo que yo quería? Pensé en eso todos los días. Por eso esperé hasta que fueras mayor, hasta que tuvieras tu carrera. Mentiroso. Isabela gritó, y el eco resonó por toda la mansión. Si realmente pensaras en lo que yo quiero, me habrías dado la opción. Me habrías cortejado honestamente. Me habrías permitido conocerte sin toda esta manipulación. Me habrías dado el respeto de elegir. Carlos puso una mano protectora en el hombro de Isabela. Hermana, empaqué una maleta para ti. Está en el auto. Podemos irnos ahora mismo. Isabela miró a Alejandro buscando alguna señal del hombre que había pensado que estaba empezando a conocer esa mañana. Pero lo que vio fue a un extraño, que había construido su felicidad sobre los pilares de la manipulación y el engaño. ¿Hay algo más?, preguntó ella, con una voz peligrosamente calmada. ¿Alguna otra mentira que necesite saber antes de irme? Alejandro la miró con una desesperación que habría sido desgarradora si no fuera por la traición que acababa de revelarse. Isabela, todo lo que siento por ti es real. Cada palabra que te dije esta mañana sobre mis sentimientos, cada momento que hemos compartido, es auténtico, pero está construido sobre una base de mentiras. Isabela recogió su chaqueta del respaldo de una silla. No puedo estar con alguien que destruyó la vida de mi familia para conseguir lo que quería. No destruí nada. Tu padre sigue teniendo su empresa, sigue teniendo su casa. Solo redirige sus opciones. Escúchate. Isabela se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas de furia. Estás hablando de mi familia como si fueran piezas en un juego de ajedrez, como si fuéramos objetos que pudieras mover a tu conveniencia. Nunca te vi como un objeto, Isabela. Te vi como la mujer de la que estaba enamorado y que necesitaba desesperadamente en mi vida. El amor no destruye, Alejandro. El amor no manipula. El amor no miente. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltearse. El amor respeta, confía, permite elegir. Lo que tú sientes por mí no es amor, es obsesión. Alejandro dio un paso hacia ella y su voz se quebró. Isabela, por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Isabela se volteó una última vez y Alejandro vio en sus ojos algo que lo destruyó completamente. Vio la muerte de cualquier posibilidad que hubiera tenido con ella. Ya tuviste tu oportunidad, Alejandro. La tuviste durante 6 años para acercarte a mí honestamente. La tuviste cuando mi padre te pidió ayuda para ofrecerme una alternativa real. La tuviste esta mañana para decirme toda la verdad. Isabela abrió la puerta principal. Elegiste la manipulación cada vez. Cuando la puerta se cerró detrás de Isabela y Carlos, Alejandro se quedó solo en el vestíbulo de mármol de la mansión que había comprado pensando en ella. Había conseguido su objetivo. Isabela había sido su esposa por menos de 24 horas. Pero en el proceso había perdido cualquier posibilidad real de tener su corazón. Se dejó caer en una de las sillas del vestíbulo con la cabeza entre las manos y por primera vez en años, el brillante cirujano que podía reparar corazones rotos no tenía idea de cómo reparar el suyo propio. Afuera, el Mercedes de Carlos se alejaba llevándose a la única mujer que había amado, y Alejandro se dio cuenta de que había ganado una esposa, pero perdido cualquier posibilidad de un matrimonio real. La victoria que había planeado durante 2 años se había convertido en la derrota más devastadora de su vida. En su bolsillo, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Isabela. Los papeles del divorcio estarán listos mañana. 3 meses después,
Isabela caminaba por el jardín de la escuela donde trabajaba, observando a sus estudiantes de kinder jugar durante el recreo. El sol de la tarde creaba sombras suaves entre los árboles y por primera vez desde aquella mañana devastadora en la mansión de Alejandro, se sentía en paz. Los papeles de divorcio habían sido procesados rápidamente. Alejandro no había presentado ninguna oposición, no había intentado contactarla, no había enviado abogados a complicar las cosas. Había desaparecido de su vida tan silenciosamente como había aparecido, exceptuando por una cosa que la había dejado completamente confundida. 2 semanas después de haberse ido de su casa, Isabela había recibido una llamada de su padre. Su voz temblaba de emoción cuando le contó que 3 de los bancos que habían rechazado previamente su solicitud de reestructuración habían llamado para ofrecerle nuevos términos incluso mejores que los originales. El inversor privado también había regresado con una oferta mejorada. Cuando Isabela había preguntado qué había cambiado, su padre no tenía respuesta. Solo sabía que un abogado había aparecido en su oficina con documentos que cancelaban todas sus deudas pendientes y restauraban su historial crediticio. El abogado había mencionado que su cliente deseaba permanecer anónimo, pero que todas las acciones previas que habían dañado las oportunidades financieras de Eduardo Morales habían sido revertidas. Isabela sabía quién era el cliente anónimo. Lo que no entendía era por qué. Señorita Isabela, la voz pequeña de Sofía, una de sus estudiantes, la sacó de sus pensamientos. Hay un señor en la puerta que dice que necesita hablar con usted. Isabela frunció el ceño. Los padres usualmente programaban citas y no tenía ninguna reunión programada para esa tarde. Se dirigió hacia la entrada principal de la escuela, donde la directora, la señora Mendoza, la esperaba con una expresión curiosa. Isabela, hay alguien aquí que insiste en que necesita hablar contigo. Dice que es sobre un asunto personal urgente. Cuando Isabela llegó a la oficina principal, su corazón se detuvo. Alejandro estaba parado frente a la ventana, observando el mismo jardín donde ella había estado momentos antes. Había perdido peso, y su traje perfectamente cortado no podía esconder la tensión en sus hombros. Cuando se volteó para verla, Isabela vio algo en sus ojos grises que nunca había visto antes. Humildad genuina. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, manteniendo la puerta abierta como escape posible. «Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos, Isabela. Después, si me pides que me vaya y nunca más me acerque a ti, lo haré. Ya no estamos casados, Alejandro. No tienes derecho a aparecer en mi lugar de trabajo. Tienes razón, no tengo ningún derecho. Por eso te estoy pidiendo permiso». La humildad en su voz la tomó por sorpresa. Este no era el hombre controlador que había manipulado su vida. Había algo fundamentalmente diferente en él. Algo que hizo que Isabela se encontrara asintiendo antes de que su mente racional pudiera detenerla. 5 minutos, concedió ella, cerrando la puerta pero manteniéndose cerca de ella. Alejandro le extendió un sobre manila. «Estos son los documentos que prueban que restauré todas las oportunidades que saboteé para tu familia. Tu padre ahora tiene múltiples opciones para reconstruir su empresa, todas legítimas, todas sin ninguna conexión conmigo». Isabela no tomó el sobre. ¿Por qué? Porque tenías razón. Lo que hice no fue amor, fue obsesión egoísta. El amor verdadero no destruye las opciones de las personas que ama para crear nuevas. El amor verdadero crea oportunidades, no las elimina. Isabela lo estudió cuidadosamente. ¿Y esperas que esto arregle todo? ¿Que borre lo que hiciste? Alejandro negó con la cabeza. No, espero que demuestre que escuché lo que me dijiste. Que entendí que el amor real requiere sacrificio del que ama, no de la persona amada. Isabela se acercó un paso, intrigada a pesar de sí misma. ¿Qué sacrificio? Alejandro respiró profundamente, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles que había pronunciado en su vida. Renuncié a mi práctica privada. Vendí las clínicas, liquidé las inversiones que había usado para manipular la situación de tu familia. El dinero está en un fondo fiduciario que beneficiará a familias con dificultades médicas financieras. ¿Por qué harías eso? Isabela sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante 3 meses. Porque construí esa riqueza,
pensando que me haría digno de ti. Pero la riqueza construida sobre la manipulación nunca me habría hecho merecerte. Alejandro se acercó un paso y su voz se suavizó. Tomé un puesto como cirujano en el hospital público. Es donde debería haber estado desde el principio, ayudando a personas que realmente necesitan atención médica, no acumulando dinero para impresionar a una mujer que merecía algo mucho mejor que mis juegos. Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Dónde estás viviendo? En un apartamento de 2 habitaciones cerca del hospital. Es pequeño, modesto, pero honesto, como debería haber sido mi vida desde el principio. La transformación era tan completa, tan genuina, que Isabela se encontró luchando contra el impulso de acercarse a él. Alejandro, eso no significa que... Lo sé, interrumpió él suavemente. Sé que no puedes confiar en mí. Sé que no hay garantía de que alguna vez puedas perdonarme, pero necesitaba que supieras que todo lo que dijiste esa mañana era verdad, y que he pasado cada día desde entonces tratando de convertirme en el hombre que merecías desde el principio. ¿Y si nunca puedo perdonarte? Si nunca puedo olvidar lo que hiciste, entonces habré aprendido la lección más importante de mi vida, que amar a alguien significa querer su felicidad, incluso si esa felicidad no te incluye a ti. Isabela sintió como si algo dentro de ella se rompiera, pero de una manera sanadora, como cuando un hueso roto finalmente se reajusta correctamente. Había esperado encontrar al mismo hombre manipulador, preparada para rechazarlo. Lo que encontró fue a alguien que había sido completamente transformado por la pérdida. Alejandro se dirigió hacia la puerta y cuando puso la mano en el picaporte, se volteó una última vez. Isabela, si alguna vez decides que quieres darme una oportunidad real, una oportunidad honesta, donde puedas elegir libremente, estaré esperando. Pero si decides que no, también respetaré esa decisión. Tu felicidad es más importante para mí que la mía. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Isabela se quedó sola con el sobre en sus manos y un corazón que latía de una manera que no había sentido en meses. Esa noche, Isabela leyó todos los documentos. Alejandro había hecho más que revertir su manipulación. Había creado oportunidades que su familia nunca había tenido antes. Había pagado las deudas médicas de varios pacientes que no podían permitírselas. Había establecido becas para estudiantes de medicina de familias de bajos recursos. No era solo restitución, era transformación genuina. Una semana después, Isabela se encontró parada frente al hospital público donde Alejandro trabajaba. Había luchado contra el impulso durante días, pero finalmente había decidido que necesitaba verlo en su nueva vida antes de poder tomar cualquier decisión. Lo encontró en la sala de espera de emergencias, arrodillado junto a una niña pequeña que lloraba mientras su madre llenaba formularios. Estaba explicándole el procedimiento con una paciencia y ternura que Isabela nunca había visto en él durante sus días como cirujano privado. Cuando la niña sonrió y le agradeció por hacer que se sintiera menos asustada, Isabela vio al hombre del que se había enamorado esa mañana en su cocina, pero real esta vez, sin máscaras ni manipulaciones. Alejandro la vio cuando se dirigía hacia la entrada. Sus ojos se encontraron a través del cristal de la puerta, y por un momento, el mundo se detuvo para ambos. Isabela empujó la puerta y entró. «Vine a verte trabajar», dijo ella cuando se acercó a él. ¿Y? Alejandro parecía estar conteniendo la respiración. «Y veo al hombre que debería haber conocido desde el principio». Isabela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran de rabia o traición. «Veo al hombre que se enamoró de una adolescente por su bondad y que finalmente aprendió a mostrar esa misma bondad». «Isabela», susurró él, «veo al hombre que cometió errores terribles porque no sabía cómo amar correctamente, pero que estuvo dispuesto a perder todo para aprender». Se acercó otro paso a él y esta vez cuando Alejandro extendió su mano hacia su rostro, ella no se apartó. «Veo al hombre que me amó tanto que estuvo dispuesto a dejarme ir para que yo pudiera ser feliz». «¿Qué significa eso?», preguntó él con la voz quebrada por la esperanza. «Significa que quiero conocerte, Alejandro, al hombre real, no al que construyó una fantasía a mi alrededor.
Quiero que me cortejees honestamente, como deberías haber hecho desde el principio. Alejandro cerró los ojos y presionó su frente contra la de ella. Te prometo que esta vez será real. Todo será real. Cuando se besaron en el pasillo del hospital, con el sonido de la vida salvándose a su alrededor, Isabela supo que había encontrado algo que nunca había tenido antes. Un amor construido sobre la verdad, la redención y la elección libre. 6 meses después, cuando Alejandro se arrodilló en el mismo jardín de la escuela donde había ido a pedirle perdón, con un anillo simple y una propuesta que venía del corazón transformado, Isabela dijo sí a un futuro construido sobre el amor real. Esta vez ella estaba eligiendo, y esa elección hizo toda la diferencia del mundo.